Fondo y forma, seguimos con la tradición de los miércoles. Es que ya sé que a ti te gustan las tradiciones, Sí, ¿o no? pues ahora una tradición bien fuerte, ¿eh? Bueno, buenos días primero. ¿Cómo Nada, te va? buenas días, mi querida Mariloli. Tú tan elegante como siempre. Pues ad hoc, más que nada para el tema de negro. Sí. Oye, es que fíjate que la fotografía post-mortem es algo que hoy le impacta a mucha gente. Yo no sé por qué tanto realmente, ¿eh? Pero fue un tipo de fotografía, creo que ahí vamos a ver algunas, que se desarrolló entre 1840 hasta 1960-70. Ahí ya estamos viendo algunas imágenes, espero que muchos no se impacten. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues realmente fotografías muy comunes de gente muerta. Es decir, se acostumbraba mucho que cuando tu difunto ya estaba en ese estado, Sí. los fotógrafos iban a las casas, en algunos lugares se llevaban a los cadáveres a los estudios, pero en general el fotógrafo, de hecho, por ahí hay un anuncio que dice, vamos a fotografiar a sus muertos, se dan precios módicos, ¿no? Eso a mí ya se me hace too much, pero bueno. Bueno, pero es que, como siempre, ¿no? Si estás en una ley de oferta y demanda, pues es lo mismo. Sí. Pero realmente creo que lo interesante es saber por qué, digamos, tiene este auge y por qué después desaparece. Bueno, todo esto nace fuertemente en la cultura del barroco. Obviamente en el barroco no había fotografía. Sí. Pero esto es un legado, digamos, en el sentido de las clases altas. En ese momento eran pintores, grandes pintores, tú sabes, por ejemplo, las monjas coronadas, la famosa muerte niña, pero después con la llegada de la fotografía se va ampliando y va haciendo más a clases populares. Entonces, ¿por qué tantos niños? Porque tú sabes que las familias siglo XIX, siglo XX todavía en muchas comunidades rurales, tú puedes tener 5, 6, 7 o más hijos, 10, 12, 14 hijos, y generalmente se mueren más de la mitad. Entonces, tú siempre quedabas con niños, digamos, pues sí, afortunados, pero también gran cantidad de niños no los volvías a ver porque prácticamente nacían y los enterraban, por muchas razones, ¿no? Epidemias de lo que quieras, por Muchas supuesto no había enfermedades, ¿no? vacunas, muchísimas cosas, pobreza, miseria, en fin. Entonces, ¿por qué empieza a desaparecer? Bueno, básicamente lo explican Philippe Ariès y Michel Foucault, es porque, digamos, un discurso más hospitalario comienza a aparecer. Hoy, Mariloli, nuestros enfermos y posiblemente muertos van al hospital. Esa separación que tú tienes de la muerte, yo no sé si sea buena, sea mala, yo creo que es un poquito mala. ¿Por qué? Porque vas deshumanizando un poco, de hecho, la tendencia de muchos jóvenes, es decir, si está viejo, es posible que esté enfermo, entonces hay que apartarlo. Era una sociedad, siglo XIX todavía, que convivía con la enfermedad. Muchos muertos morían en su casa, sí, era la realidad. Sí. Creo que muchos adultos mayores hoy, el mayor terror que tienen es morir en el hospital y morir solos. Claro, o cuando ya empeoran, siempre se les dice, ¿sabe qué? Ya déjele terminar en su casa. En algunos casos, que es algo que los psicólogos tratan, digamos, estas muertes en paz, muertes en calma, pero no es la tendencia generalizada. La tendencia generalizada masivamente es que mueran en los hospitales y entonces eso produce una separación. Entonces, yo tengo una anécdota, finalmente, vi una fotografía en mi casa que siempre ocultaban, o que no ocultaban, pero siempre no estaba a la vista de todos. Bueno, resulta que era un tío abuelo que había muerto a un año y lo vistieron como San Miguel del Milagro, y ahí estaba el niño, ¿no? Ahí tengo la fotografía. Y desde ese momento creo que sí me empezó a intrigar mucho, pero es un poco la historia. Hay grandes legados, sobre todo en Michoacán, en Guanajuato, muchos fotógrafos, miles de fotografías. Curiosamente en Puebla no tenemos el dato, me encantaría que si alguien del auditorio tiene estas fotografías o sabe de algún fotógrafo que tiene toda esta colección, que la comparta, porque realmente es un legado histórico fundamental para la cultura. Sí, y sí, creo que es una invitación a no, ¿sabes?, a no hacer morbo de la muerte, sino al contrario, ¿no?, a pegarnos a nuestra verdadera cultura, y es verla con una mayor naturalidad, con una mayor familiaridad, porque finalmente, nos guste o no, todos vamos a morir. Vamos para allá, lo más seguro que hay es eso. Entonces, creo que sí vale la pena, digamos, un poco a veces la cultura anglosajona decirlo de esta parte macabra, pero no, la cultura mexicana es más bien una muerte, digamos, cercana, festiva. Yo no diría que alegre, pero muchos dicen que sí,
pero finalmente es una más familiar. Así es. Y pensar sobre todo en los adultos mayores, que no apartar de la sociedad, y los enfermos que están en hospitales siempre estar presentes, que están ahí, y no desaparecerlos, que es un poco la tendencia actual, no solamente en México, sino mundialmente, de hospitalizar la muerte y así erradicarla aparentemente. Gracias, Ale. Gracias, como siempre.